verlas, sus caritas, me da mucha nostalgia, ¿no? Porque me hace recordar mis tiempos allá, mis primeros tiempos allá en México, ¿no? Ahorita pues Irma ya oró y le decía, Irma, tú me diste el estudio de Cruz, ¿no? Entonces, cuando ellas dejaron el ministerio universitario y les tocó estar en el sector oriente, pues ella me dio el estudio de Cruz y lo recuerdo mucho. Y pues bueno, me siento muy contenta, muy agradecida, inmerecedora también, hermanas. Y fíjense que cuando Cristal me comentó acerca de compartir, pues no me sentí como la mamá ejemplar en la oración, ni la mamá ejemplar en la educación, en la instrucción al Señor con mis hijas. Pero ese mismo día, Dios me puso una escritura y cuando la leí me sentí muy, muy conmovida y muy convencida de que era esta escritura la que hoy vamos a leer para aprender juntas. Y pues bueno, aquí está. Cuando tu hijo te pregunte, y en esta imagen me hace recordar a mis hijas cuando eran pequeñas y me hacían muchas preguntas. Ustedes saben, ¿no? Que nos preguntan cómo se llama eso, qué es eso, con su manera como hablan como bebés, ¿no? ¿Qué qué es eso? Y, y yo recordé que yo les decía el nombre, ¿no? Esta es la mesa, este es el refrigerador y me gustaba escucharlas, cómo hablaban, cómo pronunciaban a su manera de niñas o de bebés los objetos que me preguntaban. Cuando me preguntaban, algunas cosas que no corrían peligro, pues yo les decía nada más su nombre, pero cuando ya se trataba de, no sé, de la estufa, de la plancha, un cuchillo, era como, se llama cuchillo y ten cuidado, no lo agarres, esta es la estufa, no le muevas las perillas. Me daba más tiempo para explicarles porque eran objetos riesgosos. Yo para prevenirlas, ¿no? De algún peligro, de algún accidente. Y pues obviamente porque como mamá nunca queremos ver sufrir a nuestros hijos o que les pase un accidente. Nosotras vivir esa experiencia de no saber qué hacer si se queman, si se cortan, si se electrocutan, ¿verdad? No queremos verlos sufrir y nosotros tampoco queremos pasar ese sufrimiento. Por lo menos así fue para mí. El día de hoy también me hacen preguntas ya más diferentes, preguntas a veces más íntimas, a veces preguntas de Dios, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué esto? Preguntas de nosotros, como cuando éramos jóvenes, me hacen muchas preguntas a mí, a su papá, y pues las contestamos, obviamente ya de manera diferente y también en algunos casos nos detenemos más tiempo para explicarles si vas a salir sola, por favor, si ves algo sospechoso, acércate a una señora, pide ayuda. Si vas a tomar algo que esté cerrado, siempre dándoles medidas de precaución. ¿Por qué? Por amor. Y pues yo creo que Dios es así con nosotros. De la misma manera, Él nos ha dado una guía. ¿Para qué? Para nuestro bien, para que estemos bien. Y pues por eso te comento, Dios me puso esta escritura, vamos a leerla. Está en Deuteronomio 6 del 20 al 22, y dice así, el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir, le dirás, en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros, y milagros terribles contra el faraón y contra toda su casa. Y pues sabemos que en Deuteronomio tiene un significado que quiere decir la segunda ley también. Es un recordatorio que Moisés eh, le hace también a los israelitas de este tiempo. Se dice que en este tiempo ya era la segunda generación, que sus papás ya habían muerto, pero Moisés les recuerda la importancia
de recordar los mandamientos, de, de que los pusieran por obra, ¿no? Y aquí le dice, cuando tu hijo te pregunte qué significan, Moisés no les dice el significado, le dice, tú le vas a decir que, que eran esclavos, ¿no? Y sabemos que los israelitas sufrieron muchísimo en su esclavitud en manos del faraón. Pero también es verdad que sufrieron cosas muy, muy fuertes con trabajos forzados, con horarios, pues yo creo muy extremos, ¿no? Eran trabajos muy pesados, tenían que entregar cierta cantidad de ladrillos. eh, Fue una esclavitud tremenda. Sufrieron también la muerte de sus primogénitos. No fue solamente el sufrir como esclavos, sino también esas muertes, ¿verdad? De sus primogénitos. Pero dice Dios, también diles que Dios los sacó de allá con su mano poderosa, y dice, ante nuestros propios ojos. También les decía, recuérdenles también estas grandes obras que Dios hizo y que aparte la vieron con sus propios ojos. Y y es cierto, hizo grandes señales, las plagas, ¿verdad? De las ranas, de las moscas, el Nilo convertido en sangre, la vara de Moisés, hasta la muerte del primogénito del faraón. Todo eso los israelitas lo vieron con sus propios ojos. Vamos a continuar leyendo la siguiente, por favor. Ahora va a ser del 22, perdón, del 24. Dice, el Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida. Como hasta el día de hoy, si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia. Y bueno, en este versículo es donde Moisés también les dice, el Señor nuestro Dios nos mandó cumplir. En lo personal, para mí esta es la respuesta, ¿no? A la pregunta. Dice que si tu hijo te pregunta qué significan los estatutos, eh, yo creo esta es la respuesta, ¿no? Y también qué significan y qué necesitamos hacer, dice, pues cumplirlos y temerlo para que nos vaya bien siempre. Moisés los está animando, los está instando a que no solamente cumplieran los mandamientos, sino que también hubiera un temor. Un temor y es tener reverencia, es respetar a Dios, eh, es reverenciarlo, obedecerlo. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Y no nada más el día que obedezcan, ¿verdad? Dice, o temporalmente, dice, para que les vaya bien siempre y Él nos conserve la vida. Entonces, es una guía que Moisés les daba, ¿no? Para que a esa nueva tierra, a la tierra prometida en la que iban a entrar, pues ya pudieran tener estas reglas de comunión con Dios y entre ellos mismos. Era lo importante para que ellos pudieran tener esa relación íntima con Dios y con las personas con las que ahora iban a estar o iban a continuar viviendo. Aquí también se dice que ya es el discurso final de Moisés, donde ellos ya iban a entrar. Moisés ya sabemos que no iba a estar, ¿verdad? Pero les está dando estas instrucciones y en el libro de Deuteronomio lo repite varias veces, ¿no? Obedezcan, cumplan los estatutos para que les vaya bien siempre y pues para que tuvieran prosperidad también. Y les dicen el 25, eh, el día de hoy, dice, si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él los ha mandado, tendremos justicia. Ponerlos en práctica, ¿delante de quién? Delante del Señor.
Ya no era delante del faraón, ya no era delante de Moisés, bueno, nunca había sido así, ¿no? Delante de nadie, pero aquí lo reitera Moisés, delante del Señor. Es como ellos iban necesitaban poner en práctica todas estas enseñanzas, todos estos mandamientos, y dice para que tengamos justicia y tendremos justicia. Para ellos era el momento de poner en práctica todo esto, pues ellos iban a ser personas justas. Sabemos nosotros que ahora nosotras somos justas por fe, ¿verdad? Pero pues hasta aquí es la enseñanza que perdón, que Moisés le da a los israelitas. Y pues yo creo que es algo que es aplicable en la actualidad, en este siglo, y las que somos del siglo pasado también, yo soy del siglo pasado, ¿verdad? Y las de ahora es perpetuo. Y de la misma manera hoy lo podemos poner en práctica. Yo les decía que cuando leí esta escritura yo me sentí muy convencida y me sentí también más conmovida porque me hizo pensar de la misma manera Dios me sacó a mí de una esclavitud, no de un faraón, pero sí del pecado, de una esclavitud donde tenía yo mucho odio, mucho resentimiento, mucha desesperanza, la verdad. Y Dios perdonó muchos pecados míos. De ahí es donde Dios me sacó, hermanas. Y yo se lo tengo que contar a mis hijas también. También Dios, como a los israelitas, me sacó con su mano poderosa y amorosa de donde yo estaba. Me limpió, me perdonó, me dio confianza, me dio una esperanza de un futuro de bien. No ha sido a veces fácil, pero es el mejor futuro que Dios me ha dado. Eh, de la misma manera, Dios me pide a mí que yo cumpla los mandamientos. ¿Para qué? Para que sea generación tras generación, que no se pierda su deseo de que estemos unidas a Él, en comunión con Él y que tengamos bienestar. En lo personal les comparto, en esta semana, bueno, tuve un tiempo con mis hijas antes, ¿no? Donde dije, les voy a contar a mis hijas, voy a preparar para contarles de dónde Dios me ha sacado. A veces se los hemos dicho, mi esposo y yo, en diferentes ocasiones, pero no que nos hemos sentado y te voy a contar de dónde Dios me sacó. Y primero le dije si se sabían los mandamientos. Me dijeron que no. Esa es mi responsabilidad y se los leí. No, nunca les había leído. Tal cual, estos son los mandamientos. Les he enseñado, esto está bien, esto quiere Dios, ¿no? Pero no así. Y también hubo un momento donde yo pensaba, ya es el momento que yo les cuente una partecita de mi vida que fue muy traumática. Y ellas siempre me preguntan, pero ya dinos. Y yo, no, cuando estén más grandes, no, ya dinos, más grandecitas les cuento, ¿no? Y se acuerdan, ¿eh? Y sí me van creciendo y sí me van preguntando, ahora sí ya nos vas a contar. Entonces yo dije, pensé que este era el momento y dije, ahora sí, me dio nervios por lo que les iba a decir, pero yo dije, Dios, si es el momento, pues ya se los voy a decir. Y pasó una vez y resulta que en eso entró una llamada, se cortó todo el momento y ya no se los conté. Lo intenté otro día y también volvió a pasar algo y no, y dije, está bien, esta área todavía no se las voy a decir, pero sí les he dicho los pecados de donde Dios me ha sacado, hermanas. Y yo creo que hoy, todas las que estamos hoy escuchando, es lo mismo que lo mismo que Moisés nos diría, ¿no? Cuando tus hijos te pregunten, ponle tu nombre, diles, antes éramos esclavos, ¿no? ¿De qué? ¿Para qué? Para que no se olvide las obras de Dios, para que siga vigente el poder de Dios.
Y pues bueno, vamos a la siguiente imagen, por favor. Y bueno, pues hermanas, en conclusión, yo las animo, las invito, las exhorto a que juntas, a lo mejor muchas lo hacen. Yo les digo, yo no fui responsable en a veces enseñarle a mis hijas más en la instrucción de la palabra de Dios y tuve consecuencias. En la adolescencia me fue muy difícil, ahorita ya estamos un poquito mejor, pero me fue muy difícil, ¿no? Poder eh, aceptar sus comportamientos, pero también ahí fue donde yo me di cuenta que no las instruí con conciencia, con amor, con seriedad, con verdad. No, no le di esa importancia. Fui muy negligente, fui muy tibia, ¿verdad? A lo mejor iba a ser de por sí difícil la adolescencia en nuestra familia, pero yo creo que fue más porque no tuve ese carácter de amor y no obedecí estas escrituras tal cual y ya las conocía, ¿no? Como te las estoy compartiendo. Y hoy me siento con mucha responsabilidad para enseñarles. Lo siento muy diferente, me siento que mi conciencia despertó en la importancia de hablarles a mis hijas de la palabra de Dios, no una vez, muchas veces, como ese alimento diario, que así fuera. Hoy me siento muy diferente, de verdad, en esa responsabilidad de la importancia que tiene alimentarlas con la palabra de Dios. A ellas y porque es la voluntad de Dios que sea generación tras generación, porque la palabra de Dios es eterna, como dice el Salmo 119:89. Y también en Deuteronomio 30:14 es muy animante, dice, a decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. La palabra de Dios dice, está muy cerca, muy, muy cerca. Ya la tenemos, hermanas. Está en nuestra boca y está en nuestro corazón. En el momento que nosotros la leemos, Dios a través primero ya está inspirada por el Espíritu Santo y ya tenemos también el Espíritu Santo para que Él nos haga recordar todas estas enseñanzas. No está lejos, lo podemos hacer. Así que, hermana, cuéntale a tus hijos tu historia con Dios. Cuéntale a tus hijos de dónde Dios te sacó. Cuéntale a tus hijos de su gran poder. Cuéntale a tus hijos de sus promesas cumplidas. ¿Cuántos años, cuántas promesas Dios ha cumplido? Cuéntale a tus hijos que el cumplir sus estatutos es para que les vaya bien siempre. Es para que estén en comunión con Dios. Y al poner los mandamientos en práctica delante de Dios, es delante del Señor. A veces nuestros hijos se pueden sentir que es por nosotros y es bueno, pero es mejor hacerlo delante del Señor nuestro Dios, como lo dice así, como lo dijo aquí Moisés a los israelitas. Y pues es esto lo que les quiero compartir, hermanas. Muchas, muchas gracias. No sé si aquí les pueda compartir unas buenas noticias de aquí de Oaxaca, que, que Dios me hizo poder verlas en este tiempo. ¿Puedo, Cindy? ¿Ahorita? Sí. Ah, ok. Bueno, les quiero comentar, aquí en Oaxaca empezamos a hacer tiempos de oración los sábados a las 6 de la mañana y un sábado, el último sábado del mes, lo dedicamos para orar por nuestros hijos.
Entonces tenemos la lista de todos nuestros hijos. Son más de 40, sean discípulos o no discípulos. Oramos por ellos. Las que nos reunamos, nos repartimos. Nos toca orar a veces por 10 hijos, a veces menos y así. Y así es como nosotros hemos estado orando, aún por unos hijos de unos hermanos que fallecieron, ¿no? Ahora en la pandemia, ellos ya no están tampoco, pero nosotros oramos por sus hijos también. Y ha sido muy especial porque también por nombres ya los conocemos, tal vez no, algunos están en Estados Unidos, pero ya los conocemos por nombre por lo menos. Y ha habido momentos en que una hermana, la primera vez que oramos, me dice gracias, ¿no? Por orar por mis hijas, por mi hija. Ya no tenía trabajo, ella ahorita ya tiene. Eh, También yo tuve esa idea, desde hace mucho quería orar por nuestros hijos, porque hay una situación de una hermana que su hijo pues estaba en drogas, sufría mucho, ¿verdad? Y de verdad que ella como que fue mi motivación para decir, vamos a orar por nuestros hijos. Eh, Él ahora ya es un discípulo, es adulto, él llegó a la iglesia de niño, después pues se alejó y él ya se bautizó. También otra joven, bueno, ya es adulto también, de una hermana que están, aquí en Oaxaca somos 30, así que estamos en la ciudad, pero en las regiones, en la Mixteca que está como a 5 horas, hay otros 5 hermanos, en la costa hay otros hermanos. Y de estos hermanos también ya se bautizó uno de ellos, que se llama Esteban, y es un adulto. Y cada uno de verdad que Dios les estuvieron pasando situaciones donde dijeron determinados para buscar a Dios y bautizarse. También hay dos jóvenes que ya se bautizaron y es un trabajo de Dios y también de los papás. Es para nosotros muy especial ver ahora, ¿no? Como esos hijos que estamos orando ya se han bautizado 4 y ahorita están estudiando otros dos que son muy jóvenes, de 14, de 13 y de 15, y los dos jóvenes que se bautizaron tienen 15 años. Y de verdad para mí es de mucha alegría, de mucho gozo. No lo había dimensionado hasta hace unos días que dije, mira lo que tú estás haciendo con esta generación. Ya son la segunda generación de Oaxaca. Eso les quería compartir, hermanas. Amén, muchas gracias. La verdad que sí, podemos ver, ¿no? Los milagros de Dios, ¿no? Porque todo eso es también los milagros de Dios. Bueno, Ujú. voy a apagar, a quitar la grabación. Gracias. Sí.